Ahora entonces ya tenemos el incremento de x que es 0.5 y que por supuesto ya vemos que es igual al valor del diferencial. Entonces ahora si el incremento de y, pues lo que tendremos que hacer es exactamente lo mismo, el valor final del valor de y menos el valor inicial de y, que en este caso es menos 1. Entonces 2 menos 1 y esto es igual con 1. Pues ahí ya tenemos nuestros resultados. ¿Qué es lo que haríamos entonces? Pues entonces ahora sí, ya podemos escribir x, ahora sí sustituimos estos valores, x, el valor inicial de x que es 6, más su respectivo incremento, aquí en nuestra operación que hemos establecido para calcular el valor de la función que es nuestro incremento en z. Ahora entonces, hagamos eso, por favor. Vamos a sustituir. Ay, aquí voy a abrir un paréntesis. Sí. ¿Cómo sacó el 6.5? El 6.5. Este 6.5 resulta de a nuestra variable inicial que es 6, el valor de 6. Nosotros sabemos que el diferencial es 0.5, entonces hacemos a este 6, lo que hacemos es sumarle nuestro diferencial, que vendría a ser el valor final de la variable x, es decir, este es x1 y con su incremento sería 6.5. O le suma a este 6, usted le suma este 0.5. Ok, y para delta y, no sé. Para delta y conocemos el valor inicial de y, el punto de partida fue el 2, que es 2, y entonces esta es y2 menos y1, o menos, sí, menos más bien, menos el ¿cómo se llama? El valor inicial. ¿Cómo? Sí, le está sumando el incremento. Ah, sí, es cierto, en este. Sí, pues sí, lo único que estamos haciendo es sumar el incremento. Pero para el incremento en y, tenemos como valor inicial y sub 2, digo y2, entonces lo que vamos a hacer es, pues justamente, restarle nuestro incremento. Y ese es x final. Sí, que es la x final. Entonces ahora para sacar el incremento de y, ahora sí tendrías que borrar allí, abajo, incremento de y es igual a valor final que es 1, menos claro, el valor inicial que es 2. Ok, ahí está. Entonces hay que borrar. No tenías que borrar nada más el incremento. Ok. Sí, nada más para que no quede duda, entonces es 1, y le restamos el valor inicial que es 2. Es 2, exacto. Y eso es igual es menos 1, que es igual al diferencial. Así es. Que en realidad este es igual al diferencial de y, que es igual a menos 1. Y acá arriba, pues este valor, pues finalmente el incremento en x es igual al diferencial de x, que es 0.5. Este x que nos están dando es el punto de partida, entonces esta x sería la x, nuestra x1 y nuestra y1. Entonces, el valor final de x con su respectivo incremento, pues es el x2, y sub 2. Y entonces lo que tenemos es el valor de 6.5, 1. Ahí está. ¿Sí, compañero? ¿Se aclaró su duda? Sí, gracias. Me voy a regresar un poco al gráfico. Recordar que nuestro punto de partida es el que está aquí, es nuestra f de x sub 0, y sub 0. En nuestro caso es x igual con 6 y y igual con 2. Este es el punto de partida. Entonces, si nosotros damos un incremento a la función, pues entonces tenemos el punto f de x sub 0 más su respectivo incremento, y
y sub 0 más su respectivo incremento. Entonces, en nuestro caso, este puntito es el punto 6.5 y coma 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros para calcular el valor real de la función, pues lo que hacemos es recordar que este puntito, el x sub 2, y sub 2, se va a acercar al punto x sub 1, y sub 1. Entonces, conforme los incrementos se hagan más pequeños, cada vez más pequeños, pues tanto los diferenciales de x como el diferencial de y van a tender a 0. Y entonces el diferencial de la función que nosotros ya calculamos, que es esta magnitud, el de que va de este puntito que está sobre la recta y que está en la esquina, ¿sí? Esa es la magnitud que ya nosotros calculamos que fue igual con 2. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es calcular el valor real de la función, que es el incremento de z, y ese incremento de z es la diferencia entre este valor, todo este segmento de recta que va del punto, desde aquí hasta este otro puntito. Eso es lo que nosotros vamos a calcular, menos el puntito, el segmento rosita, que es lo que ya nosotros habíamos calculado con el diferencial. Entonces, esa es la diferencia que nosotros estamos haciendo. Recordar que en las rectas, esta es una recta paralela al eje Z. Entonces, lo que nos mide el delta Z, lo vimos en la clase pasada, es justamente la diferencia de ordenadas, es decir, el valor de la función con su respectivo incremento menos el valor de la función en el valor inicial. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, calcular este incremento de Z. Bueno, por eso estamos haciendo la diferencia de este valor de la función menos este que está acá. Bueno. ¿Sí, compañeros? ¿Se entendió? Sí. Ok, bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra función. Ahora lo único que hay que hacer pues es sustituir lo que ahorita les voy a señalar, que es en color rojito, pues es x igual con 6, es y igual con 2, y finalmente el valor del diferencial de x y el diferencial de y. Eso es lo que vamos a sustituir en la función f de x más su incremento, coma, y más su incremento. Una duda, maestra, ¿por qué en X2, Y2 es 6.5,1? O sea, ¿por qué Aquí, es 1? ¿Por qué es positivo el 1? Sí, sí, sí. a ver, ¿qué quedó? Aquí está. Es Bueno, si usted toma su diferencial, el diferencial fue negativo. Entonces, lo que usted va a hacer, este es el incremento de la variable, ¿sí? Es el incremento de la variable. La diferencia, diferencial de y es la diferencia de ordenadas, de las ordenadas. Entonces, si usted conoce el valor inicial de la ordenada del punto de partida, y conoce que la diferencia es igual a menos 1, pues entonces lo que usted tendría que hacer es tomar justamente el resultado. Es como una regla de 3. Mire, usted conoce el diferencial de y es igual a x, y sub 2 menos y sub 1. Entonces usted conoce que el diferencial es menos 1. ¿Sí? Aquí ya se lo están dando. Usted conoce este valor. Entonces el diferencial de y vale menos 1. Entonces, usted no conoce y sub 2, pero sí conoce y sub 1, que en este caso es 2. Si usted hace un despeje, un pequeño despeje, ¿a qué es igual el valor de y sub 2, compañero? Es igual a 1. ¿Ya lo vio? Sí. Ahí está su respuesta. Es menos 1 más 2. Entonces esto es igual a
y sub 2. Entonces, finalmente, pues y sub 2 es igual con 1. Muy bien, quizá esa duda la debían tener los demás compañeros. Entonces, como el diferencial y el incremento de la función tienden a ser iguales, pues entonces nosotros por eso aquí dijimos que el incremento de y era aproximadamente igual al diferencial de y. Y por eso nosotros tomamos este valor de y para obtener el incremento en y y el incremento en x. Ahora, entonces, si quieren, antes de realizar la sustitución, pues lo que podemos hacer aquí es nada más tomar x, vamos a escribir x más su incremento, y esto aquí es igual. 6.5. Exactamente, entonces es 6 más su incremento, que es 0.5, entonces el resultado será 6.5 y ya lo podremos escribir en nuestra función aquí. Entonces, por otro lado, podemos escribir también y más su incremento. Y en este caso, pues es, ¿cuál es el incremento, compañeros? 1. 1, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos que es 6, digo 2, que es nuestro valor, menos 1, menos 1, menos 1, y entonces esto es igual con 1. Ahora sí, ya tenemos estos elementos que ya se pueden ser sustituidos en nuestra función. Ahí escribió que es incremento de X y es incremento de Y, ¿no? Nada más. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, es el incremento. Ahí estamos. Bien, gracias. Entonces, ahora sí, ya teniendo esos elementos, pues entonces ya nada más sustituyan en su función. Ahí está. Bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Aquí quedó expresado algebraicamente lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos evaluar esto, ¿verdad? Ya quedó claro que nosotros podemos calcular el valor de esta función. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es sustituir esos valores. Para que vean, pues, justamente cómo salió esto. Ya lo vimos, cómo salió todo esto. Y entonces, al final, pues, ¿qué es lo que tenemos? Maestra, entonces solo tendremos que evaluar así como tiene ahí la nomenclatura de f, paréntesis, x más delta x, coma, y más delta y. Ahí ya nomás se tendría que poner en lugar de delta x y delta x, nada más eso, ¿no? El valor. Así es. Así es. Okay, gracias. Bien, entonces, pues vamos a ver qué es lo que, según lo que nos acaba de decir nuestro compañero, pues escribiríamos nuestro 6.5,1, ¿verdad? O nuestro incremento, pues que fue justamente, yo lo voy a escribir en extenso para que ustedes tengan ahí en su apunte, que ya el compañero lo captó. Espero que la mayoría ya haya captado la pregunta del compañero. Entonces, aquí resultó que el incremento en X más su incremento fue igual a 0.5. Y luego el incremento 6.5. ¿Cómo? 6.5. 6.5. Gracias. 6.5. A 6.5 y el de Y es igual a Y más su incremento fue igual a ¿cuánto fue, Jaime? 1. 1. Fue igual con 1 y entonces ahora sí, ya en nuestro cálculo, en el cálculo que hicimos en nuestra función, pues lo que tendríamos que hacer es justamente anotar en eso que hicimos nosotros, pues es
lo primero que hicimos fue 6.5. 6.5 más 1. ¿Qué multiplica? Más 1, gracias, que va a multiplicar a 6.5 menos 1 elevado a la elevado a 1/2. 1/2, gracias, ahí está. Y luego pues ya lo demás pues es cálculos, ¿verdad? Hacer un poquito de cálculo, sumas, entonces esto es 7.5 que va a multiplicar Raíz de 5.5. A 5.5, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Entonces, hagan por favor los cálculos. ¿Cuánto les da de resultado, chavos? Compañeros. 9, muy bien, sí. Sí, muy bien. 17.58. Hay un 9 más ahí. Ok. 17. Entonces lo vamos a redondear a 59. ¿Están de acuerdo? Pues nos resultó 17.589, me dicen, y entonces el resultado será, redondeado a 2 decimales, pues será 17.59. Entonces, ya hemos calculado el valor de la función con su respectivo incremento. Ahora nos falta a esta expresión, pues restarle el valor de la función, que en este caso, ¿cuál fue, compañeros? F de X, Y, apenas lo vamos a calcular. Así es. Entonces, ahora nos falta calcular el valor de la función en el punto inicial, que es 6,2. ¿Cuál es el valor de la función, compañeros? El valor de la función, de nuestra función. Me voy a regresar a la función para que la tengan, para que todos Te la dicto si quieres. gracias. Bien, entonces tenemos nuestra función, ya la sustitución, ¿verdad, Jaime? Sí, la sustitución. 6 más 2, que multiplica 6 más 2, sí, que multiplica a 6 menos 2 elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2. Ahí está. En este caso, pues, ¿escuchaste, Jaime, su comentario? Sí, pero no está mal. No es 19, ¿eh? 6 más 2, 8, que multiplica a 6 menos 2, que es 4, y raíz de 4 es 2, 8 por 2, 16. Así es. Entonces tenemos 8 por 2, que es igual con 16. Pues ahí estamos. Entonces, este es el valor de la función. Ahora sí, ya estamos en condiciones de escribir, pues, justamente la diferencia, esa diferencia de las que yo, x sub 0, y sub 0, y x sub 0 más su incremento, y sub 0 más su incremento, pues es justamente en nuestro gráfico lo que estamos haciendo. Este es el punto de partida, f de x sub 0, y sub 0, y este es el valor final de la función, que es x sub 0 más su incremento, y sub 0 más su incremento. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es calcular las diferencias, esta diferencia, el valor de z con respecto al incremento de z, al incremento real, y esto es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Ya calculamos este valor, y entonces ahora pues nada más hacemos la diferencia, tomamos la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues justamente tenemos f de 6.5, menos f de 6,2, y esto será igual a pues los valores que obtuvimos. Para el caso de 6, el valor de la función con el incremento 6.5, menos 1 nos resultó 17.59. 17.59 menos
el valor de la función en el punto inicial, que fue 6.2. Entonces, la diferencia, ¿cuál es la diferencia, compañeros? La resta. 1.59. 1.59, gracias. Entonces, este 1.59 no es otra cosa que el incremento real de la función, el incremento real de z, aquí lo voy a escribir. El incremento en z, el real, pues fue de 1.59 y la aproximación, en contraste con la aproximación que fue el diferencial de z, que ya habíamos calculado en la clase pasada, fue igual con 2. Entonces, como ven, pues aquí finalmente se ve que el incremento de la función real, el incremento real de la función es aproximadamente igual al valor del diferencial, dado que fue 1.59 versus el 2 que nosotros ya habíamos calculado la clase pasada. Entonces, es más fácil, al final, fíjense, es más fácil calcular el diferencial de la función que el... recordar que para llegar a este punto, ¿verdad? Para llegar a este punto, pues lo que tendríamos que haber hecho, pues es desarrollar, eliminar los signos de agrupación y poder hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, aquí al final lo que vemos es que el diferencial efectivamente el diferencial es muy aproximado al incremento real de la función. Es decir, la aproximación o la estimación del incremento de la función versus el incremento real de la función, pues son muy cercanos, es decir, hay una pequeña diferencia y entonces pues podríamos decir que el diferencial, que fue lo que nosotros calculamos, pues es una buena aproximación siempre al valor de la función. Muy bien, pues con esto terminaríamos nuestro tema de diferenciación total. Ya vimos los ejemplos de cómo calcularlo, cómo comprobar y hallar nuestro diferencial. Lo que no recuerdo aquí, Jaime, si aquí también vimos la parte de comprobar si el diferencial total era igual a versus el incremento, Jaime. Ajá. Si lo estoy revisando, sí. Sí, vimos esta parte de lo que ahorita hicimos aquí, compañeros, esta parte menos el valor en la función. Lo que acabas de dar. No lo habíamos visto. Nada más nos habíamos quedado. No. Nada más nos habíamos quedado con el diferencial. Ah, ok. Bueno, solo aplicamos la definición. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Ok, bien. Entonces, en este momento vamos a, es que aquí nos saltamos, bueno, no saltamos, esto es correcto, ya lo vimos en valores numéricos, pero ahora vamos justamente a explicar algún aspecto. La diferencia entre el cálculo del diferencial, que es ya en su numerito, y nuestro incremento, pues es un número súper pequeñito, es decir, si nosotros tomamos la diferencial de z menos este diferencial, el incremento en z, pues va a ser un número muy pequeño, ¿verdad? Es 0.01. Entonces, ese numerito justamente, pues es el error que habría al calcular, al utilizar el diferencial. Siempre que se utilice el diferencial, en la mayoría de los casos, pues hay un error de cálculo y aquí se está viendo, ¿verdad? Mientras el diferencial es el 2 entero, en el incremento real, pues no es el 2. Hay una diferencia de 0.01, ¿verdad? Y hay un error. Entonces,
el diferencial, pues aunque es aproximado y es una estimación, pues entonces siempre se dice que es, va a haber un error, un pequeño error de cálculo al utilizar la definición de diferencial. Entonces, si nosotros tuviésemos, si no tuviéramos numeritos, si no conocemos el valor inicial para X y el valor inicial para Y, y tampoco el incremento, no obtendríamos valores numéricos ni para el diferencial ni para el incremento de la función, pero sí sabríamos que habría un error al calcularlo. Bueno, sí, una diferencia, ¿verdad? Una diferencia de valores, que aquí se ve tan claro, ¿verdad? No son iguales, son aproximadamente iguales, pero no iguales. Entonces, si nosotros hiciéramos otro ejemplo, un ejemplo en el que tomásemos, por ejemplo, voy a tomar una función que ahorita la escribimos, nada más déjenme crear otra pizarra. Ahí está. Entonces vamos ahorita a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el que estos numeritos no los hemos calculado, es decir, no conocemos X ni Y, el valor inicial, ¿sí? Ni tampoco conocemos sus incrementos, solo quedan explícitos. Entonces, vamos a escribir. Escriban, por favor, compañeros. Si f de x, y es igual con x al cuadrado más y, se pide hallar en el inciso A, hallar el diferencial de z utilizando la definición, ¿sí? Y hallar en un inciso B, hallar el incremento real de z. Ahí está. Entonces, ¿alguien necesita que le repita la función, compañeros? ¿Compañeros? Bueno. ¿Sí le puede repetir? Sí, compañero. Si f de x, y es igual a x al cuadrado más y, inciso A, hallar el diferencial de z. Y en el inciso B, hallar el incremento real de la función. Ahí está. Ahora, entonces, para resolver el inciso A, que es el diferencial, pues nada más utilizamos la definición, y la definición de diferencial de z nos exige, pues, calcular primero las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de la función z con respecto de x es igual, en este caso, a 2x. Por otro lado, la derivada parcial de la función z con respecto de y es igual con 1. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos los elementos para calcular el diferencial de z. Entonces, el diferencial de z es igual al producto de la derivada parcial por su incremento, el incremento en x. Y luego, el diferencial de, no es cierto, más la derivada parcial de la función, que en este caso es 1 por el diferencial de y, y entonces nada más tenemos esto, ahí está. Aquí ya tenemos el diferencial de z, pero no nos han dado los valores ni para x, ni para y, ni tampoco los diferenciales, es decir, se queda nada más en su forma implícita, ahí quedamos. Este es el diferencial.
Ahora entonces, si nosotros calculamos el incremento de la función, el incremento real de la función, pues nuevamente el incremento real de la función, vemos que nosotros ya sabíamos que el incremento de z está dado por el valor de x más su incremento, coma, y más su incremento, menos el valor o la función f de x, y. ¿Sí? Entonces, pues lo que hacemos ahora es calcular justamente, es hacer esta operación. Entonces, hagan los respectivos, en sus respectivas operaciones, compañeros. Entonces, esto es igual. Esto viene a ser igual con el valor de la función. Es decir, aquí primero tendría que hacer, donde vea x, escribo x más su incremento, y donde vea y, escribo y más su incremento. Entonces, tendremos x más su incremento al cuadrado más y más su incremento menos la función. La función, pues es esta función, ¿verdad? Nuestra función. Entonces, x al cuadrado y, x al cuadrado más y. Y ahora lo único que hay que hacer es desarrollar. Desarrollen, compañeros, por favor. Y denme el resultado final. Es 2x al cuadrado. ¿Me está dando el resultado final o...? No, estoy desarrollando, pues. No, pero está bien. Dígame, es x al cuadrado. 2x al cuadrado, ¿no? Porque tenemos la otra al final. No, bueno, no. Bueno, sí, a ver, vamos a desarrollarlo así. Más Así 2, es. más 2 aumento de x. 2x por su incremento. Ajá. Más, compañero. Más. El incremento de x al cuadrado. Ajá. Ok. Pues ya elimine ese signo de agrupación que está ahí. Que pues queda lo mismo, queda y más incremento de y. Así es. Y luego, pues si elimine el signo que ahí está. Que es menos x al cuadrado menos y. Así es. Menos y. Y entonces ya podrá simplificar algunos términos. Si simplifica algunos términos, ¿cuáles son los términos que va a simplificar, compañero? X al cuadrado y y. X al cuadrado, que es ¿verdad? Es y también el de y. Y al final, pues, ¿qué nos resulta, compañero? Al final, lo que voy a hacer es aquí agrupar lo que nos queda. Los voy a escribir de forma en orden distinto. Entonces, el resultado nos queda Incremento de x al cuadrado, ¿no? Así es, compañero. Aquí, menos 2x por su incremento. Es positivo ese signo, ¿eh? Este signo más. Ok, gracias. Sí. Es positivo, entonces lo voy a... Es que aquí ya no va a caber, bueno. Son 2x por su incremento, y luego enseguida voy a escribir más el incremento en y finalmente el incremento en x. Para no cambiar de pizarra y poder comparar, lo voy a escribir aquí, voy a escribir el resultado acá arriba, compañeros. El resultado del incremento en z. Entonces,
el incremento en Z finalmente fue igual con, decíamos, 2X por su incremento, más el incremento en Y, y luego más justamente el incremento en X al cuadrado. Entonces, ahí ya tenemos. Ahora vamos a comparar el incremento, el diferencial de Z versus el incremento real de la función. Entonces, esta primera parte, estos dos primeros componentes que aquí aparecen, son justamente el diferencial, que es 2X diferencial de X más el diferencial de Y, ¿verdad? Y este que está aquí, la parte que voy a encerrar en rojito, esta parte de aquí, pues es lo que resulta que es el error al calcular el error o la diferencia, ¿verdad? Entre el valor real del incremento y la aproximación de nuestro diferencial. En nuestro ejercicio, en el ejercicio que hicimos, debimos haber hecho esto primero, pero en nuestro ejercicio al calcular el ejercicio pasado, el diferencial resultó 2 y el incremento de la función resultó 1.59, ¿verdad? Entonces, esta parte que queda aquí sobrando es justamente esa diferencia, el error, la diferencia que era 1.59, justamente queda aquí plasmada. Aquí lleva un error intrínseco al calcular nuestro incremento real, ¿verdad? Entonces, esta parte va a ser el incremento de la función. ¿Cuánto fue, compañeros? Creo que fue 1.9. 1.59 fue en el cálculo del ejercicio pasado. 1.59. Entonces, esta parte es la que no contiene el diferencial, ¿verdad? Entonces, justamente al calcular el valor real de la función, pues esta partecita es la que no contiene el diferencial. Mientras que acá fue de 2, acá este pedacito, ¿verdad? Es el que no se incluyó en esta, o le sobra a esta, más bien, es lo que le sobra a esta. Entonces, pues justamente eso es. Cuando los incrementos, tanto el de incremento de Y como el incremento de X y el incremento de Y, se aproximan a 0, son tan parecidos, tanto que el incremento de X sea igual al diferencial de X, pues entonces este diferencial y el incremento real de la función y el diferencial se aproximan, son casi iguales. Entonces, pues ahí está nuestro cálculo final. Ahora sí ya, entonces los incrementos los podemos encontrar numéricos como vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? En el que podíamos encontrar el valor del diferencial cuando conocemos los valores para X, el valor inicial para X y el valor final para Y. Y además conocemos el diferencial. Podemos encontrar el valor numérico. Y también pues vimos que podemos encontrar el valor numérico del incremento real de la función y podemos compararlos, el incremento real de la función versus el diferencial. Y también puede quedar nada más de esta forma, algebraico. Nada más se calcula de forma, queda nada más una función, que es nuestro diferencial, y también acá el incremento real de la función puede quedar en términos de los incrementos. Bueno, pues ahora sí, con esto terminaríamos nuestro tema de diferencial total, habiendo visto cubierto todos los ángulos del diferencial. Bueno, ¿hay alguna duda, compañeros? Sí, maestra, el ejercicio pasado creo que nos faltó una parte. ¿En el ejercicio anterior? Ajá. Ok. A ver, voy a ver. ¿Lo que hicimos ahorita o lo que hicimos en la clase pasada? No, lo que ahorita.
Ah, caray. A ver, dígame, ¿en qué parte, qué nos faltaría? ¿Qué nos hubiera faltado? Tenemos ya un minuto nada más, Pati. Oh, ok. Bueno, les mando un enlace. Ahorita vemos, aclaramos la duda del compañero que nos dice que algo faltó de calcular. Y ahorita les envío el enlace. Bueno, pues los veo al ratito. Bien, ya ingresó el compañero que tenía la duda de qué era lo que nos había faltado en este cálculo. Sí, maestra. Es que, bueno, tengo la duda porque en la fórmula del incremento el incremento real es f en función de la suma de x y su incremento, coma y y la suma del incremento de y, menos toda la función. Y nosotros no la pusimos, ¿no? Esa es mi duda. Ok. Entonces nos dice que nos faltó. Mire, aquí tenemos el cálculo el valor inicial de la función más su respectivo incremento y resultó 17.59. ¿Sí, compañero? Sí. Y luego, por otro lado, tenemos el valor de la función evaluado en el valor inicial de la función, que fue x igual con 6 y y igual con 2. Y este fue el resultado. 16 fue el resultado. Y aquí abajo, yo escribí chiquito porque el espacio no permite escribirlo más grande, que el incremento de z justamente es la diferencia entre esas ordenadas, que es el valor de la función con su incremento menos el valor de la función con los valores iniciales, el punto de partida. Y entonces pues ya hicimos la diferencia, es decir, el valor de la función con su incremento, que fue 17.59, aquí está, menos el valor de la función en el punto inicial. Entonces, pues ahí ya está la diferencia. Ah, ok. Es que pensé que se sustituía en los valores que sacamos después. Pensé que se sustituían en la función inicial, pero no. En esta, aquí. Ah, sí, lo que hicimos previamente. Fíjese, acá tenemos el valor de la función. Aquí sí lo que calculamos fue el valor de la función justamente en los valores, en sus incrementos. Entonces aquí es x más, según la fórmula, esto recuerde que es el desarrollo del valor de la función para nuestra función. Ay, no, pero no es esta, es la otra. Creo que ya la borré. Bueno, a ver.
Bueno, pero lo que hicimos fue justamente sustituir, desarrollar. Ah, sí, sí tenemos, aquí está. ¿Cuál era la función, Jaime? Era X más Y por X menos Y a la 1/2, pero sí, ya me quedó claro, maestra, Okay. Ya me fui donde me confundí. Ok. Sí. Entonces sí era esta. Sí, X más Y. Lo que nosotros hicimos fue justamente aquí tomar la función y evaluarla en X más su incremento y Y más su incremento, y resultó esto que aquí está, esto. Entonces, ya después de haber explicado de dónde sale el incremento en X y el incremento en Y, conocido el diferencial, pues entonces fue que procedimos a sustituir. Entonces, pues ya quedaba, después de este apunte que le estoy presentando, entonces nos fuimos al otro, que es ya conocido los valores, pues ya lo sustituíamos justamente en la función que en la nota, en esta nota que usted ya había hecho previamente. Entonces, pues al sustituirlos aquí, resultó que el incremento más delta X más delta de X en la sustitución resultó 6.5 por 5, no, 1 punto, ¿qué fue, Jaime? Aquí voy a irme. Es 2 y 1.59. Así es, ajá. Era, en este era... 1.59. Aquí, exactamente, aquí lo que usted anotó, 6.5 más 1. Aquí 6.5, que fue ya el cálculo, más 1, que también fue nuestro cálculo. Y luego acá fue 6.5. 6.5, aquí en lugar de esto anotamos 6.5 y después menos 1. Y aquí ya lo elevó al cuadrado. Entonces, 1/2. Eso fue lo que hicimos aquí. Y ya al hacer esa sustitución, pues ya nos dio este valor. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Ok. Lo que pasa es que yo tengo que estar yendo de un lado para otro para poder, porque es muy pequeño el espacio que yo tengo para escribir, pero pues traté de que todos tuvieran el tiempo suficiente para copiar. Bueno, decíamos que con este tema, que es el diferencial total, y ya habiendo calculado y habiendo hecho las diferencias entre cada uno de los cálculos y como la comparación entre el diferencial y el valor del incremento real de la función, pues es que terminamos el tema de diferencial total. Entonces, tenemos la semana de asueto, ¿no? Entonces, por favor, la recomendación acá es que pues estudien, ¿no? Estudien desde derivada implícita, diferenciación implícita, que no se confíen en sus vacaciones, se den un tiempito para estudiar. Y pues entonces nos veríamos la siguiente semana. Recuerden que no pueden reprobar otro examen. Ya vimos algunos casos en los que solamente el error, todos nos queda bien claro que ya saben derivar parcialmente, saben usar las fórmulas en la mayoría de los casos, pero aquí el problema es su álgebra. Entonces, más que estudiar lo que son las fórmulas, porque recuerden que las fórmulas pues siempre las van a poder utilizar en su formulario, ya las saben utilizar, ya saben diferenciar entre qué función deben de utilizar, pero su álgebra, entonces el álgebra va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Su álgebra, el manejo del álgebra, de sus conocimientos, pues va a depender de ustedes. Y para que no cometan los errores que cometieron, en omitir los signos, que eso ya más bien es aritmética, ¿no? Por ahí se les van los signos, también pues hacer un repasito de su álgebra, así es que pueden hacerlo.
pues entonces si no hay alguna pregunta o si tienen alguna duda sobre derivada diferenciación implícita o sobre derivada total, quieren que hagamos algún ejercicio, o tienes alguna sugerencia, Jaime? No, estoy preparando su tarea. Ok. Nos pregunta el compañero Enoch. Entonces, después, bueno, ya sé, ahorita lo pongo. Nos pregunta entonces, después de las vacaciones, ¿nos toca a los de segundo semestre ir presencial? Presencial, sí. Así es, Riverol ya tiene ahí su respuesta, Riverol ya tiene el calendario, efectivamente son para, regresamos de vacaciones presencial. Sí, consulten recuerden que ustedes tienen que consultar los calendarios por cualquier modificación que se dé, pues tienen que consultar los calendarios por si hay algunas modificaciones, ¿no? Tienen que estar pendientes al tanto de los avisos que emite la facultad. De momento, nosotros que estamos en mi modal, sí, regresamos a presencial la siguiente semana. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Alguna duda? Creo que me comentó el profesor Jaime que les habían enviado del examen que ustedes resolvieron. ¿Sí fue en este grupo, Jaime? ¿O no? No, en el otro. Ok, entonces no, olvídenlo. Recuerden que tienen que repasar su examen para pues resolverlo y pues los temas. Entonces, ya les están preparando su tarea, seguramente en unos minutitos se las envían. Sí. Nada más hacerles el comentario, sí queda claro lo que es el diferencial total y el incremento real, ¿verdad? ¿No hay duda sobre eso? Sí. ¿Que son dos operaciones diferentes? Sí. Para el diferencial total, pues lo que se utiliza es la definición, compañeros. La formulita, el formulazo, que a ustedes les gusta mucho el formulazo, ahí lo tienen. Entonces, lo que sí implica un poquito más de trabajo, pues es calcular el diferencial, el incremento real, que es delta Z o triangulito Z. Ahí es lo que cuesta un poquito más, pero nada más es de sustitución, o sea, álgebra otra vez, ¿no? Sustituir, luego desarrollar y luego finalmente simplificar. Bien, pues entonces nos veríamos, si no tienen algún comentario o alguna duda, pues nos veríamos la siguiente semana, que es en presencial, y pues allá nos vemos entonces, compañeros. Si no tienen alguna duda, comentario. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Vale, hasta luego. Buen fin. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estudien, por favor. Aquí estoy. ¿No tiene alguna duda? Cristian, Ángel, ¿tienen alguna duda? Ángel. Ángel se fue por el café.